Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión de estos 40 días de ayuno Maranata. Estamos en el día número 13, estamos avanzando y lo que les quería compartir es una palabra que por lo menos a mí me confrontó cuando Dios me habló sobre esto en este tiempo de oración y que me dejó pensando bastante, reflexionando, ¿no? Y trata acerca de la herencia. Y por eso yo le puse como título Herederos. Y el pasaje con el que el Espíritu Santo me habló primero está en Efesios 1:18 y dice, este es Pablo orando por la iglesia de Éfeso, y dice que dentro de su oración lo que les pide a Dios es esto, que Él alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él, o sea, el Señor, los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el Espíritu Santo me lleva a reflexionar acerca de cuál es esta herencia. ¿De qué clase de herencia me está hablando? Y por un montón de pasajes que ahora vamos a leer, lo que el Espíritu Santo me hablaba era acerca de la herencia espiritual que tenemos en Cristo. Que en la palabra está detallada en un montón de pasajes y sabemos que esa herencia tiene que ver con algo eterno, porque justamente es una herencia espiritual, ¿no? Y las cosas eternas son superiores a cualquier otra cosa que nosotros podamos llegar a vivir o a recibir de parte de Dios. Pero muchas veces nos desenfocamos y le prestamos más atención a las bendiciones terrenales que Dios puede darnos que a la bendición espiritual, a estas riquezas que Él ya nos dio por medio de Cristo. Y para poder entender un poco más esto, vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Génesis. En Génesis 25 vamos a leer acerca de Jacob y Esaú, que es la palabra con la que Dios me hablaba. Vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el 26. Y dice, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Le está hablando a la mamá, ¿no? Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y al mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, al tobillo sería. Y fue llamado su nombre Jacob. Entonces, acá vemos que nació primero Esaú y después Jacob. Eran gemelos. Dios había profetizado que el mayor iba a servir al menor, o sea que Esaú iba a servir a Jacob, ¿no? Y yo quiero que leamos algo antes de continuar. En Éxodo capítulo 13, en el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Volvemos a Génesis 25, pero ahora vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 33. Y dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y el versículo 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tremendo.
Y ahora vamos a ir a Hebreos 12. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con la herencia espiritual que leíamos en Efesios, ¿no? Entonces dice así Hebreos 12, desde el versículo 16. Entonces dice: no sea que haya entre ustedes algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, Dios me hablaba sobre esto, ¿no? Nosotros necesitamos tomar conciencia de cuál es nuestra herencia espiritual que tenemos en Cristo. Y me recordaba acerca de Esaú, que él vendió su primogenitura. Como leímos en Éxodo, Dios le dijo a Moisés que todo primogénito le iba a pertenecer a Dios. Le dijo: todo el que abre la matriz va a ser mío. Entonces, el primogénito tenía una bendición especial que la daba al padre, que después, si quieren leer toda la historia de Jacob y Esaú, está muy buena, es muy larga, pero está muy buena. Y el primogénito heredaba una bendición especial del padre, al margen de la herencia terrenal de los bienes que tenía el padre. Heredaba también una bendición especial de parte del padre, que era una declaración profética, si se quiere decir, acerca del futuro de ese hijo, del primogénito. Una bendición que declaraba palabras de bien para la vida y para la familia y para todo lo que tuviera que ver con el futuro del primogénito, ¿no? Entonces vemos que cuando Esaú vende su primogenitura, vende toda esta herencia. Porque nada, creía que iba a morir y que un plato de comida era mucho más importante que tener una primogenitura, una bendición especial de parte del Padre. Y cuando vemos en Génesis 33, el versículo 4, Jacob y Esaú, bueno, se pelean porque Jacob toma la bendición de Esaú. Jacob se escapa, Esaú lo quiere matar. Toda una situación, léanlo, está muy bueno. Y después de un tiempo se reconcilian, y es lo que vamos a leer ahora, que cuando se reencuentran dice: pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y dice que Jacob había ido a encontrarse con Esaú y delante de él había puesto animales, a su familia, a sus hijos, con presentes, con regalos, porque tenía miedo que todavía siguiera con ganas de matarlo después de todos esos años. Sin embargo, miren lo que le dice Esaú a Jacob: suficiente tengo yo, en el versículo 9. Hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Entonces, vemos que Esaú seguía sin entender de qué se trataba la herencia de la primogenitura que él vendió. Entonces yo acá escribí lo que Dios me decía, ¿no? Y puse: Esaú vendió su primogenitura porque no entendió, no tuvo revelación sobre lo que implicaba el valor y la importancia que tenía el haber nacido primero. Porque todo primogénito es consagrado a Dios, es apartado para Él. Y esa era su herencia, esa es la herencia de Esaú. Era el ser de Dios, era el pertenecerle a Dios. Esa era la máxima bendición que venía con su primogenitura, con el haber nacido primero. No eran las bendiciones del Padre, no eran las cosas terrenales que el Padre podía darle de lo que él poseía, ni siquiera una palabra de bendición para el futuro que se cumpliera, una profecía de bien sobre su vida. Ni siquiera eso era lo importante. Lo importante era que él, como primogénito, le pertenecía a Dios. Y eso fue lo que él vendió. No entendió, no tuvo revelación de lo que era su herencia. Entonces, de esto Dios me hablaba cuando leíamos recién en Efesios 1, de que Dios pueda alumbrar nuestro entendimiento, que nos dé esta revelación que Esaú no tuvo, acerca de cuál es la herencia que tenemos en Cristo. Tenemos vida eterna, tenemos salvación,
Tenemos un amor eterno, perfecto. Tenemos perdón y gracia para cada día de nuestra vida acá en la tierra. Tenemos un propósito y ante todo, nuestra mayor herencia es que tenemos la identidad de hijos y de hijas de Dios. No hay una herencia superior a esa. Y dice en Romanos 8:17, que vamos a leer, dice: y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, de esto es lo que Dios me estaba hablando. Acerca de que si somos hijos de Dios, tenemos herencia en Dios. Nuestra principal herencia es pertenecerle. Esa es la mayor bendición que podemos recibir. Pero acá dice que somos coherederos con Cristo. Porque Jesús también es hijo de Dios, es el hijo, ¿no? El unigénito hijo de Dios. Entonces, dice que si padecemos junto con Cristo, también junto con Él vamos a ser glorificados. Y que compartimos con Él toda la herencia que Cristo tiene. ¿Y cuál es esa herencia? Sino la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si bien tener la plenitud del Espíritu Santo en nosotros es la mayor herencia de todas, las que podemos llegar a disfrutar de todas las cosas que tenemos en Cristo, porque decía las riquezas de su herencia para con nosotros, ¿no? En Efesios 1. En Santiago 2:5, miren lo que dice: hermanos míos amados, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, acá vemos que parte de nuestra herencia es ser herederos de este reino que Jesús vino a traer a la tierra. Y no solamente del reino que Él trajo cuando vino, que Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, sino del reino que va a venir cuando Él regrese y reine por siempre, ¿no? Sobre todas las naciones, sobre toda la tierra. Somos herederos también de ese reino. Y en Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de gracia, herederos de vida eterna. Y por último quiero leer en Gálatas 4:1. Y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y lo que Dios me hablaba con este versículo es que, aunque seamos niños espirituales, aunque recién hayamos conocido a Dios, esta herencia la tenemos una vez que aceptamos a Cristo en nuestra vida. Sin embargo, si no maduramos espiritualmente, aunque tenemos esta herencia espiritual tan rica, que es la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, que es el fruto, que es esta vida abundante que Jesús nos vino a traer, su paz, su gozo, su fortaleza. Si no crecemos, si permanecemos en el nivel de niños espiritualmente hablando, vamos a vivir como si en realidad fuésemos esclavos, aún siendo señores de todos, como decía acá, ¿no? El niño no difiere nada del esclavo mientras niño, aunque sea señor de todo. Entonces, si nosotros no maduramos espiritualmente, no tenemos esta revelación de nuestra herencia espiritual y del valor que tiene esta herencia, vamos a vivir como esclavos, vamos a vivir esclavos del pecado, vamos a vivir esclavos de la culpa, vamos a vivir esclavos de vicios, de malos hábitos, de nuestro carácter y de un montón de otras cosas que nos van a impedir vivir y disfrutar de esta herencia espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Por eso necesitamos madurar espiritualmente. En 1 Corintios 13, casi al final, habla acerca de que cuando uno es niño, dice Pablo, piensa como niño, juzga como niño y ve las cosas como niño, pero cuando crece, cuando es adulto, deja de lo que era niño. Entonces, es importante que nosotros podamos tomarnos
el tiempo con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra en la oración, para que Él vaya trabajando en nosotros y todo su fruto pueda empezar a crecer en nosotros y que podamos empezar a madurar, podamos dejar de ser niños espirituales y convertirnos en adultos espirituales, en personas que entienden el valor que significa y que implica ser hijos de Dios, que esta es nuestra mayor herencia, pertenecerle a Él, haber sido salvados, tener su amor, tener su paternidad. Y por último quiero leerles esto que escribí, que es lo que Dios me hablaba y nos hablaba a nosotros como iglesia, ¿no? A mí me hablaba acerca de yo formando parte de la iglesia y como cuerpo, todos nosotros. Y dice: como iglesia necesitamos revelación sobre la herencia espiritual que tenemos en Cristo y por medio de Él, para darle el valor y la importancia que el reino de los cielos tiene, para que orar, adorar, interceder, escudriñar la palabra, leer y meditar en las Escrituras, pasar tiempo con el Señor, sea una bendición, sea un privilegio y no una carga o una tarea, que sea un deleite y un disfrute de nuestra herencia y no un trabajo fatigante. Que su reino y su presencia sean nuestra prioridad. Porque cuando entendemos cuál es nuestra herencia espiritual, cuando tenemos revelación acerca de esto, nos damos cuenta de que es un honor y un privilegio inmerecido que podamos disfrutar de esta herencia. Y empezamos a deleitarnos en pasar tiempo con Dios, que es nuestro Padre. Y dejamos de hacer las cosas porque sí, o porque son una obligación, o porque me acostumbré. Sino que realmente entendemos de lo bendecidos que fuimos al haber sido elegidos por Dios para ser sus hijos, y del privilegio que tenemos de tener al Espíritu Santo y de poder conectarnos con Él en todo tiempo, en todo lugar, y poder realmente vivir esta vida abundante que Jesús vivía y que nosotros podemos vivir hoy también por medio de esta herencia que Él nos dio a través del sacrificio de la cruz y de su resurrección y del Espíritu Santo que nos dejó cuando regresó al Padre. Así que bueno, espero que Él les siga hablando sobre esto, que haya sido bendición para ustedes y nos vemos